Estamos hoy en la sede de Línea Directa, en la localidad madrileña de Tres Cantos. ¿Y por qué nos hemos venido aquí? Pues porque vamos a hablar de un asunto bien importante, uno de esos asuntos que va a marcar la actualidad de las empresas en los próximos años, no solo en España, en toda Europa y en todo el mundo. Vamos a hablar de los beneficios de la transformación digital tras la era COVID. Claro, estamos presuponiendo que vamos a terminar con la era COVID. Seguro que sí, que con el avance de la vacunación dejaremos el COVID atrás y será el momento de centrarnos en los nuevos retos para las empresas. Vamos a hablar entonces de los beneficios de la transformación digital y también de sus riesgos, porque como todo proceso tiene unos beneficios y tiene también unos riesgos. Lo que yo creo que todos tenemos claro es que la alternativa a la transformación digital es ninguna, es decir, no hay ninguna alternativa. Todos los sectores económicos tendrán que transformarse y además aprovechando para ello los fondos del Next Generation, los fondos europeos. Para hablar de esto tenemos tres empresas que son disruptivas, que son algunas nativas digitales y que de esto saben mucho. Tenemos a los anfitriones, a Línea Directa, tenemos también a Bizum y tenemos a Clickcars. Y tenemos tres representantes de las tres empresas a los que voy a presentar. En primer lugar tenemos a Patricia Ayuela. Buenos días, Patricia, que es directora de Motor y Transformación Digital de Línea Directa Aseguradora. Empezaste tu carrera profesional en banca, te incorporaste a Línea Directa en 2003 y has sido responsable de estrategia y coordinación de proyectos globales, responsable de calidad y directora de hogar. En 2015 fuiste nombrada directora de motor y desde 2017 llevas además todo el área de transformación digital. Fernando Rodríguez, que es director de desarrollo de negocio de Bizum, que como todos sabéis es una app de pagos por móvil fundada por la mayoría de los bancos españoles. Fernando es un experto en consultoría en planes comerciales y de negocio, ha trabajado en redefinición de modelos operativos de grandes empresas basadas en las nuevas tecnologías. Y Pablo Fernández, allí en el corner, Pablo Fernández Álvarez, que es cofundador de Clickcar, que es una plataforma de comercio electrónico número 1 en la compra de coches usados. Ha sido consultor en el Boston Consulting Group y formó parte del Comité Ejecutivo del Grupo Santander en Estados Unidos, donde lideró la estrategia corporativa. Como veis, tres personas óptimas para hablar de todos los retos que supone la transformación digital. Lo que vamos a hacer, si os parece, es que vosotros tenéis una primera intervención en la que podéis contar lo que queráis y después pues abrimos un debate y un diálogo en el que yo pues trataré de pincharos un poco para que nos contéis cosas. Entonces, si os parece, empezamos por ti, Patricia, cuando quieras. Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría daros un poco de contexto, ¿no? sobre Línea Directa. Línea Directa nació hace 26 años y nacimos pues con la voluntad de revolucionar completamente el sector asegurador, ¿no? Porque en ese momento era un sector completamente mediado y nosotros nacimos pues con la voluntad de vender por teléfono, ¿no? Vender y servir a nuestros clientes por teléfono. Y la verdad es que en ese momento nadie daba un duro por nosotros porque realmente pensaban que iba a ser imposible, ¿no? Al cabo de pocos años empezamos a vender pólizas a través de Internet, también fuimos los primeros ahí. Y bueno, pues poco a poco de ese modelo en el que nadie creía, pues llegamos a los 3,2 millones, más de 3,2 millones de clientes que tenemos hoy con nuestros 2.500 empleados, ¿no? Y ahora, pues en estos años estamos liderando otra transformación, ¿no? Que es la transformación digital dentro del sector asegurador. Yo creo que el sector asegurador muchas veces se engloba en el sector financiero y la gente piensa que a lo mejor estamos al mismo nivel que puede estar la banca, ¿no? Pero el sector asegurador probablemente por su gran dependencia de la mediación está muy por detrás de la banca en la digitalización. En Línea Directa está, digamos, liderando esa transformación y queremos, digamos, operar de otra manera, ¿no? Nosotros, cuando empezamos en este proceso hace unos años, pensamos que lo que teníamos que hacer era primero adaptarnos a nuestros clientes actuales, ¿no? Que si bien hacía unos años podía ser lo más natural y cómodo llamarnos por teléfono para hacer cualquier cosa, pues es verdad que esos mismos clientes se habían digitalizado toda su relación con sus proveedores de servicios, pues desde la compra en retail, ¿no? Hasta el pago de impuestos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, primero pensamos en nuestros clientes, pero también pensamos en los clientes futuros, ¿no? Las generaciones más jóvenes para las que queremos nosotros ser también una marca de referencia, ¿no? Y esta gente pues no había hecho la transición digital. Realmente es que lo más natural y cómodo para ellos era relacionarse con sus proveedores de servicio a través de los medios digitales. Con lo cual nosotros pensamos que era una oportunidad fantástica para nosotros para diferenciarnos de nuestros competidores, para eficientarnos todavía más y poder trasladar esa eficiencia a nuestras primas, ¿no? Donde nosotros hemos sido siempre tremendamente competitivos.
Y para esto, bueno, pues lo que decidimos fue que la transformación digital para nosotros significaba pues cambiar la relación con nuestros clientes, que pasaría de ser pues principalmente telefónica a ser pues en gran parte digital, pero sin renunciar al apoyo humano, porque nosotros como compañía aseguradora tenemos muchos momentos pues de muchas dificultades para los clientes, ¿no? Pues cuando tienen un siniestro con lesiones, cuando tienen un incendio en una casa. Entonces en ese momento realmente los clientes necesitan el apoyo humano, con lo cual queremos prestar, y estamos en ello, en prestar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor de las grandes compañías digitales junto con pues, toda nuestra experiencia de interacción humana al teléfono. Y la verdad es que pensamos que precisamente por el hecho de ser directos, de haber nacido con esa relación directa con los clientes, esto nos ha dado una oportunidad estupenda de entender bien qué necesitan los clientes, porque estamos siendo muy exitosos en nuestro proceso de transformación. Fijaros que nosotros nos habíamos propuesto para el año 2020 que más del 50% de nuestros clientes trabajasen, digamos, con nosotros de forma digital, y ya hoy es más del 80% los clientes que cuando interactúan con nosotros lo hacen por medios digitales. Así que creemos que estamos en una posición privilegiada para liderar esta transformación en el sector asegurador y lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, Patricia. Luego insistiremos en algunos asuntos de los que has mencionado. Fernando, bueno, el sector asegurador es un sector tradicional, nace prácticamente con el capitalismo, aunque Línea Directa es verdad que es muy disruptiva y es una forma distinta de acercarse a los clientes, pero vosotros sí que sois un negocio absolutamente nuevo, absolutamente novedoso, que está ligado directamente a la existencia de los móviles, ¿no? Que es el pago por móvil. Cuéntanos un poco, cómo es vuestra experiencia y cómo estáis situados. Bueno, gracias, Javier. Un poco tomando la palabra de Patricia, ¿no? Yo creo que en el fondo pues esa transición digital que ellos han tratado de cometer es un poco la misma idea que tuvieron los bancos hace 4 años cuando decidieron apostar sobre todo pues, por potenciar sus canales móviles, ¿no? Hasta entonces no había una solución pues, de pagos que pudiera resolver pues, de forma ágil el envío de dinero entre personas. Estaban las transferencias, pero en el fondo pues, no dejabas de tener que utilizar pues los dígitos de las transferencias a la hora de las cuentas para la hora de realizar este tipo de pagos, que quizás a veces pues eran cantidades tan bajas, ¿no? Como 4 o 5 euros, y se pusieron de acuerdo para montar una plataforma central que pudiera resolver ese tipo de pagos de una forma ágil, ¿no? Directamente pues, con el número de teléfono de los contactos de la agenda. En la app de tu banco pues conseguimos llegar a una capilaridad muy alta en todo el sector bancario, ¿no? Al fin y al cabo la idea era impulsar esa transición digital que mencionaba antes Patricia, apoyándose en las aplicaciones financieras de las entidades. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Pues sobre todo el proyecto nació con una vocación de aunar a todos los players financieros que estaban por aquella época. Poco a poco se han ido sumando pues, aquellos que quizás no decidieron tomar un rol proactivo desde el primer momento, y ahora lo que hemos conseguido pues, es que tenemos una cuota de mercado potencial de más del 99% de los clientes bancarizados en España. Tomando algunas cifras de referencia, pues en España tenemos más de 25 millones de clientes digitales y ahora Bizum pues, cuenta ya con 15 millones de usuarios, ¿no? Hemos conseguido pues, sobre todo que el hacer un Bizum sea una forma de hablar del día a día, cosa que cuando yo entré en la compañía, pues prácticamente desde que se montó, pues para mí era una quimera, ¿no? El escuchar a la gente por la calle decir y comentar, hablar un Bizum, no me lo creía, ¿no? Hasta que efectivamente pues ya con la espontaneidad de la gente pues a la hora de lanzarse a saldar las cuentas entre personas, pues hemos conseguido, ¿no? que crear una plataforma que me gusta llamar pues el WhatsApp de los pagos, ¿no? Estamos muy presentes en el día a día de la gente, es uno de los servicios más utilizados por parte de los propios clientes Bizum, y estamos apoyando pues, que cada vez más haya una transición digital. El año pasado pues, vimos que hubo un crecimiento enorme en este sentido, y la idea es cada vez ir abarcando más casos de uso en los que Bizum pues, pueda poner su granito de arena para que los medios de pago cada vez sean más digitales. Insistiremos en esto. Y por terminar esta primera ronda de intervenciones, Pablo, también el sector de coches, el sector de automóviles, es un sector tradicional, pero que está permanentemente innovando. Es uno de los grandes vectores de innovación de la economía, y además buscando permanentemente nuevas formas de acercarse al cliente. En este caso, pues, vuestra experiencia es muy reveladora. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, oye, pues gracias lo primero por la invitación, y también por Línea Directa por acogernos con todas las medidas COVID. Bueno, pues Clicars empezó igual que, bueno, pues Línea Directa es una empresa pues, que también empezó
como una startup corporativa. Bizum también es una startup dentro del mundo financiero y Clicars es una startup pues nacida por dos emprendedores, pues, por mí y por Carlos, que fundamos la empresa en 2016, y un poco lo que vimos es que en Estados Unidos habían fórmulas de vender coches de forma digital. Un comercio electrónico en el mundo del automóvil es menos de un 1%, cuando en otras categorías retail está ya en 15 y 20%. Entonces vimos que, oye, si se puede comprar a día de hoy casi todo por internet, pues ¿por qué no un coche? Y inauguramos en España la categoría de comercio electrónico en ticket alto, ¿no? Alguien que hemos vendido más de 10.000 coches totalmente por internet, donde la gente hace una transferencia de 15.000 euros sin ver nada, le llega a la puerta de su casa, ¿no? Y menos del 2% de la gente devuelve el vehículo, ¿no? Entonces algo que es la segunda compra más importante después de una vivienda, para lo cual hace falta ahorrarse o endeudarse, pues vemos que los clientes son capaces de hacerlo de forma digital, y la empresa, bueno, pues en apenas 5 años ha superado los 170 millones de facturación, siendo rentable. Justo ahora hemos superado 400 personas, entonces es un caso de crecimiento pues de una industria que, incluso a pesar de todo ese crecimiento, esa facturación, es una industria grandísima, de más de 30.000 millones, es un 3% del PIB, 3 millones de coches se compran y se venden en España, con lo cual estamos todavía en esa punta del iceberg, y algo también de lo que estamos orgullosos, que suele pasar en cuando siempre hay un primer agente que disrumpe en el mercado, es que un poco lo que se hace es que se moviliza, es la chispa que hace que se empiece a movilizar todo el mundo, y ahora pues todas las grandes marcas, todos los grandes grupos de concesionarios más tradicionales de venta física, pues también están acelerando toda esa venta digital, e incluso bueno, pues el COVID ha hecho que esa necesidad que ya estaba pues se acelere más, y que modelos como Clicars, que ya estaban creciendo, pues aceleren muchísimo más, ¿no? Por poner un ejemplo, durante los meses del primer confinamiento en España, cuando las ventas de coches nuevos bajaron un 99%, usados 95%, 1 de cada 10 coches seminuevos en España los vendió una startup como Clicars, ¿no? Porque éramos los únicos que teníamos toda la capacidad logística y de venta online. Y yo creo que este evento pues, ha sido un catalizador para que las empresas se den cuenta que lo que estaba un poco en la lista como número 3, número 4 de digitalización, pues ahora ha subido a la prioridad número 1. Pero bueno, encantados de hablar ahora un poco en más detalle, pero son muy contentos de haber conseguido que algo tan complejo como la compra de un coche, que además no solo es que no estuviera digitalizado, sino que también la experiencia de cliente tradicional no era muy buena, muy agradable, pues haber conseguido que la gente, oye, con unos clics desde su casa, todo fácil, pues que tenga un coche como quien le llega un paquete de Amazon, ¿no? Insistiremos porque es realmente bien interesante. Es verdad que yo decía al principio que el título de la jornada es los beneficios de la transformación digital tras la era COVID. Claro, estamos todos tan ansiosos de superar el COVID que damos por hecho que va a ser así, y es verdad que la aceleración en los ritmos de vacunación yo creo que nos hace vislumbrar, si no el final, por lo menos el principio del fin de la pandemia, con todo lo que ello ha tenido y las consecuencias que está teniendo. Pero yo quería preguntaros antes de nada y antes de entrar en asuntos más específicos a cada uno de vosotros, ¿cómo ha afectado la pandemia a vuestro negocio? Es decir, ya sé obviamente que ha cambiado todo, y más allá de las cosas obvias, es decir, del confinamiento y de esas cosas que vemos todos, en el core, ¿cómo está afectando la pandemia a vuestros negocios? Empezamos por ti, Patricia, ¿te parece? Bueno, nosotros operamos en 3 ramos distintos, ¿no? Que son autos, o sea, motor, salud y hogar. Y la verdad es que la pandemia ha afectado de forma muy distinta a cada uno de los ramos, ¿no? En el mayor, que es el de motor, pues ha habido efectos contradictorios, ¿no? Por un lado, es verdad que la siniestralidad ha bajado fruto de una menor cantidad de desplazamientos, y la frecuencia siniestral, por tanto, ha caído. Pero al mismo tiempo también lo hemos notado en que, bueno, desde luego en los meses de confinamiento, cuando bajaron tanto las ventas de coche nuevo, como Pablo nos ha dicho, también bajaron nuestras ventas de pólizas, ¿no? Aunque luego se recuperaron rápidamente. Y lo que también estamos notando es, bueno, pues los efectos ya de la crisis económica que estamos viviendo, con una mayor, digamos, paso de los seguros de todo riesgo a seguros de terceros, ¿no? Es cierto que Línea Directa, a pesar de todo, en el ramo de motor lo ha hecho mucho mejor que el resto del sector. Y es verdad también que el balance ha sido positivo en la cuenta de resultados por la menor siniestralidad. Pero también es cierto, como os digo, que sí que lo hemos notado en las ventas en los meses del confinamiento, ¿no?
En cuanto a hogar y a salud, pues ha sido un poco distinto, porque claro, yo creo que la gente ha estado más en sus casas y por tanto se ha hecho mucho más consciente de la necesidad del seguro del hogar, y todavía quedan pues 5,6 millones de hogares sin asegurar en España, con lo cual realmente ahí hay una oportunidad enorme de crecimiento y una mayor sensibilización. También en el seguro de salud, la gente está más concienciada que el seguro de salud es importante como complemento a la seguridad social, ¿no? Y en conjunto, en línea directa, pues hemos crecido más en los 3 ramos respecto al sector. Los resultados en la cuenta de resultados han sido buenos. Y luego otro efecto que hemos notado es efectivamente una mayor adopción de todos los medios, de todos nuestros medios digitales, un empuje enorme en nuestro proceso de transformación digital, porque la gente ha usado mucho más los medios digitales para todo, habida cuenta que no podían desplazarse a ningún sitio para poder hacerlo de forma física, y también han utilizado mucho más los medios digitales de un seguro como el nuestro. Y vosotros, que es verdad que el seguro es un gran termómetro de la situación económica, el seguro está muy ligado a la actividad económica en todos los ámbitos, tú los has descrito. ¿Nos permite tener un cierto rayo de esperanza de una próxima recuperación, si no muy rápida, si sostenida? Hombre, yo creo que lo que tú has dicho, Javier, es muy acertado. Yo creo que estará muy ligado a la velocidad de la vacunación y, por tanto, la recuperación económica, ¿no? Nosotros monitorizamos efectivamente cómo se va comportando nuestra frecuencia sinestral y también cómo se van comportando, cómo vemos lo que nuestros clientes nos dicen. La verdad es que un privilegio que tenemos en línea directa es que nosotros tenemos una relación absolutamente directa con los clientes, con lo cual nos van contando todo lo que van necesitando, si realmente en un momento dado pues necesitan pagar de otra manera, mes a mes, como hicimos bueno, justo cuando estábamos en mitad de la pandemia, ¿no? Mitad del confinamiento, detectamos que eso era importante para los clientes porque tenían cierta incertidumbre y nos van contando lo que van necesitando, y es verdad que nosotros nos vamos, digamos, anticipando y vamos viendo cómo está la sociedad en cada momento, pero desde luego yo espero, como tú dices, que la velocidad de la vacunación se acelere y por tanto la recuperación económica, y volvamos pues lo más pronto posible a la normalidad. Fernando, en vuestro caso, ¿cómo ha cambiado la pandemia vuestro trabajo y qué consecuencias está teniendo? Bueno, sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es de que durante la pandemia, sobre todo la gente se olvidó del efectivo, ¿no? Aparte de que podía salir por contados motivos, la gente no le gustaba, ¿no? Llevar efectivo, intercambiarlo, porque era una posibilidad de contagiarse, ¿no? A pesar de la insistencia del Banco Central Europeo en decir que el dinero era muy seguro desde el punto de vista del contagio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en el fondo, pues la gente pues actúa también en esos momentos, ¿no? Un poco irracional, y la gente pues no sacaba efectivo, ¿no? Entonces sí que vimos que durante los 2-3 primeras semanas del estado de confinamiento, estado de alarma, vimos que cayeron sobre todo, ¿no? Bizum depende mucho de la interacción social, de que la gente tenga planes, de que luego pues salden los regalos, las cañas, etcétera. Y lo que vimos es que después de un primer momento pues de caída repuntó rápidamente, y nos dimos cuenta de que la gente estaba utilizando Bizum, pues aquel vecino que quizás no podía salir a hacer la compra, pues luego le pagaba al vecino y luego le pagaba con Bizum, ¿no? Pues clases online también se pagaban con Bizum. Vimos que la gente empezó a ampliar un poco, ¿no? El rango de utilización del servicio, y lo que vimos sobre todo es que fue el perfil de usuarios se desplazó totalmente hacia la derecha. Desde que empezó Bizum, el principal usuario era el perfil entre 35 y 45 años, que era el usuario que ya tenía la app del banco. Durante los años siguientes se fue rejuveneciendo, sobre todo entre el perfil 18 y 35 años, y lo que nos ha sorprendido mucho es que en 2020 el usuario medio que más ha crecido es por encima de 45 o 50 años, ¿no? Que yo creo que es gente que quizás no tenía tan en la cabeza la necesidad de digitalizarse, y a raíz de esto pues no le ha quedado otra, ¿no? Ha visto la facilidad de Bizum, el hábito que ya habíamos conseguido instaurar pues en otro tipo de segmentos de población se ha instalado pues en poblaciones un poco más adultas, ¿no? Hemos visto sobre todo pues que se ha disparado el comercio online también con Bizum. Con Bizum también permite pues el pago online en distintos comercios, la solicitud de comercios de ofrecer Bizum como forma de pago, y las ONGs. También en Bizum puedes hacer donaciones a ONGs. El año pasado la verdad que vimos un incremento tremendo en este segmento de organizaciones, sobre todo por las iglesias, las parroquias, que ahora mismo tenemos en Bizum 3.500 ONGs y más de la mitad son parroquias, ¿no? Parroquias que hablaban con su banco para publicitar su código Bizum, y que por lo menos los parroquianos que, como he dicho, pues reducían el uso de efectivo, pues tuvieran también esa opción de poder usar Bizum pues a la hora de hacer el donativo en el cepillo electrónico
electrónico pues en la Iglesia, ¿no? Yo creo que hemos visto sobre todo un tipo de actividad diferente, un perfil que todavía no se había pensado digitalizar, y lo que estamos viendo este año pues que se beneficia todo el sistema, ¿no? Cuantos más usuarios haya en Bizum, pues el servicio pues a su vez irá creciendo y más ocasiones, ¿no? Tendremos de usarlo. Muy interesante lo que estás contando de los rangos de edad y además muy alentador, porque claro, uno de los riesgos de estos procesos disruptivos tan acelerados es que haya una parte de la población que se quede fuera, es decir, que no sea capaz de seguir, que aumente la brecha digital, básicamente. Nosotros no percibís eso, ¿no?, respecto al uso de estos medios de pago nuevos. Nosotros lo que vemos es que tenemos una pirámide bastante repartida, no tenemos un grupo de edad ahora mismo claramente predominante, ¿no? Más del 20% de la gente, como comentaba antes, de Bizum, usuarios de Bizum, están por encima de 45 años, ¿no? Vemos que efectivamente el uso de la aplicación es bastante sencillo, no tienes que hacer nada más que registrarte en tu banco a través de la aplicación de tu banco, incluso pues en las oficinas también, que todavía tienen un papel importante dentro de la bancarización en España, pues también ayudan a los usuarios a darse de alta en Bizum, ¿no? Yo creo que están cubriendo tanto el canal offline como online para que a su vez pues la gente cada vez adopte más y haga esa transición mucho más rápida. Gracias. Pablo, en vuestro caso, ¿cómo ha sido la pandemia? ¿Cómo os ha afectado? Sí, bueno, a ver, claramente ha sido un boom del comercio electrónico y Clickass, como empresa pionera en venta de coches online, pues al final nos ha afectado, en nuestro caso, positivamente, ¿no? Son los números, nosotros el año pasado crecimos un 150%, cuando la venta de coches bajó más de un 30%. Algo también, complementando un poco lo que decía Fernando, que hemos visto es la edad media, ¿no? Antes la edad media eran 40 años de un cliente en Clickass, que es un perfil más nativo digital, frente a la media de 50 años, que es un comprador de coche medio en España, y ahora hemos visto pues, que gente de mayor edad ya no tiene, primero porque había momentos en los que no había opción, si querías comprar un coche estaban los concesionarios cerrados y la única forma era ir a internet y un poco pues, tener esa primera experiencia, y luego también porque mucha gente que igual no estaba en este carro de la digitalización, pues no le ha quedado más remedio que digitalizarse forzosamente, y yo creo que eso también ha hecho que la gente pierda el miedo y del riesgo, ¿no? Y luego otro aspecto muy importante es la parte también de los equipos y la parte de gestión de personal. Nosotros hemos pasado de 100 a 400 personas en un año, y la mayor parte de esa gente, las entrevistas han sido todas digitales, muchos de ellos ni trabajan en la misma ciudad, y el tema de la utilización de las herramientas digitales, pues claramente los que veníamos ya de un modo más digital nos ha sido más fácil, pero creo que todas las empresas están también mejorando las formas de trabajar de forma remota. También hay que decir, y esto un poco lo que decía Patricia, que coincido 100%, de que no hay que obsesionarse con la digitalización y que los clientes cada vez hacen más cosas digitales, pero todavía quieren hacer tres cosas por teléfono o en presencia o humanamente. En el mundo también del trabajo, aunque muchos equipos cogieron con mucho entusiasmo el tema de trabajar desde casa, a nosotros nos está pasando, sobre todo una empresa que ha crecido muchísimo, ¿no?, que mucha gente echa de menos también el contacto físico, esos eventos y esa interacción física, ya no solo por un tema puramente humano, sino también por temas puramente empresariales, dado que muchas veces la innovación y las ideas no surgen igual cuando estás ahí en tu casa en pijama, en un Zoom, que cuando estás ahí en una sala con gente, ¿no? Entonces, hay un tema también muy importante que tendremos que repensar todos post-COVID, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, vamos a seguir todos 100% trabajando, ¿no? Bueno, será un híbrido. Porcentajes no lo sabremos, pero creo que con la pandemia hemos aprendido que un extremo, llevar la digitalización a un extremo, tanto con el cliente pues, o con las relaciones laborales, pues igual no es el óptimo, ¿no? Completamente de acuerdo. En las relaciones además también se nota mucho, es absolutamente de acuerdo. ¿Cómo habéis notado o cómo estáis notando, vamos a decir contigo así cambiamos un poco el orden de intervención, cómo estáis notando los nuevos hábitos de consumo? ¿Cómo se están desarrollando y cómo los notáis vosotros, que sois tres empresas que estáis directamente ligadas al consumidor, es decir, que habláis con él permanentemente, que no hay ningún intermediario entre el consumidor y vosotros? Por ejemplo, en vuestro caso, ¿cómo lo estáis notando? Yo tengo la sensación, y tú me corregirás, de que hay un auténtico boom de la venta de la compraventa de coches usados. Pones la radio, o sea, los anuncios están, o sea, es tremendo. O sea, tengo la sensación de que hay un auténtico boom. No sé si porque precisamente están cambiando los hábitos de consumo, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay un criterio puramente sanitario,
¿no? Que mucha gente que utilizaba el transporte público, pues por un tema de evitar contacto, pues ha decidido comprarse un coche. De hecho, pre-COVID había una tendencia, y que todavía sigue muy grande, a un poco a muchos jóvenes que ya no quieren tener un vehículo, menores de 35 años, que ya van en transporte público, o lo que hacen es se suscriben a un vehículo con una tarifa mensual o usan servicios de car sharing, y nos hemos encontrado que mucha gente de menos de 35 años, pues por un tema puramente de contacto y de contagio, pues ha optado por la compra de un vehículo, ¿no? Eso es una tendencia. Luego, una tendencia muy interesante también tiene que ver con que, por mucho que hablemos de crisis económica que existe, lo que hay es un reparto no equitativo de esa crisis, ¿no? Hay sectores que han sufrido muchísimo, pero hay sectores que no se han visto afectados, y de hecho la tasa de ahorro en nuestro país el año pasado fue más de un 14%, fue la más alta de la serie histórica del INE, cuando veníamos de ahorros del 5 o 6. Entonces sí que vemos que la gente tiene más efectivo ahorrado, y hacer grandes compras como las de un vehículo, que antes o no se lo planteaba, pues ahora tiene efectivo para realizar ese tipo de compras, ¿no? Y luego vemos que la gente con el tema, por ejemplo, del turismo se ve claramente, ¿no? Pues tenemos ahora mucha gente no hace turismo fuera, hace turismo en España, y necesita un vehículo para moverse, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que son como tendencias de corto plazo, que tienen que ver por la situación de la pandemia o la imposibilidad de desplazamiento, pero creo que la gran tendencia es que el boom que ha dado el comercio electrónico, que bueno, hay la estadística, ¿no? Los primeros meses de la pandemia subió más la tasa de comercio electrónico sobre todas las ventas retail que en los últimos 10 años, ¿no? Nos hemos tenido un salto en un año de aceleración, y creo que la gente pues ha perdido un poco el miedo, y aunque volvamos a un mundo post-COVID, creo que esas tendencias van a estar ahí, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esos hábitos de consumo, creo que el vehículo va a seguir siendo una de las grandes compras de los españoles, como digo, un 3% del PIB. Dentro de las categorías retail, solo la vivienda, ¿no? Supera con un 7% del PIB esta categoría. Va a seguir, pero digamos que van a aparecer modelos más flexibles, como el modelo un poco de suscripción. Así que bueno, veremos a ver hacia dónde evolucionamos. Veremos a ver, Pablo, porque es verdad que da la impresión de que ahora mismo todo conspira en vuestro favor. Tú lo has descrito muy bien. Lo que yo no sé si eso es sostenible, es decir, si volverán los modelos de sharing una vez que pase la pandemia o no lo sé. Si vosotros habéis hecho ya alguna proyección de esto, o todavía es pronto. A ver, adivinar una tendencia es fácil, ¿no? Lo que es difícil es decir el número y el cuándo, ¿no? Entonces, no sabemos. Nuestra visión es que vamos a volver más rápido de lo que parece a ciertas conductas pre-COVID, sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad y la flexibilidad, ¿no? Entonces, creemos que el car sharing va a volver, y creemos también que los modelos de suscripción o pago flexible. Entonces, pero lo que hay que hacer es, la clave no está en adivinar cómo va a ir la economía, sino tener capacidad y flexibilidad para adaptarse y estar constantemente escuchando al cliente. Y si algo ha hecho esta pandemia es dar a las empresas, o sea, reforzar más la necesidad de ser flexible y tener una estructura ágil para cambiar, porque estamos viendo que los hábitos de los consumidores, esto ha sido un caso dramático, ¿no? y extremo, pero creo que conforme pase el tiempo, estos cambios de hábito van a ser más dramáticos, y las empresas que quieran sobrevivir tendrán que incrementar su flexibilidad para adaptarse a estos cambios. También visto. Fernando, vosotros desde luego sabéis lo que consumen los españoles y en tiempo real. Vamos, sois el mejor termómetro que puede haber sobre cómo evoluciona el consumo. En este sentido, ¿qué estáis notando? ¿Qué nuevas tendencias, qué nuevos vectores de consumo se están poniendo de manifiesto precisamente como consecuencia de la pandemia? Bueno, yo creo que sobre todo el e-commerce, ¿no? Nosotros somos un método de pago complementario a las tarjetas. Nosotros los pagos que nosotros hacemos son cuenta a cuenta, y es un terreno que hasta ahora pues estaba bastante limitado, ¿no? Las transferencias bancarias pues solían ser pues entre personas, o cuando tenías que hacer un pago pues relevante a una empresa o para recibir la nómina, y lo que estamos viendo ahora es que
pues los comercios se están lanzando a ofrecer este método de pago pues directamente en sus páginas web, ¿no? Estamos viendo que Bizum ya representa pues entre un 10 y un 20% en algunos e-commerce el peso de las compras que reciben estos comercios online, y veremos que poco a poco pues se irá incrementando, ¿no? La ventaja que ofrecemos nosotros es que todo sucede en el teléfono móvil, la identificación del usuario de Bizum es solamente con su número de teléfono, y eso hace pues que cada vez pues no tengas que usar elementos alternativos o que tengas que acudir a mirar los números de la tarjeta, ¿no? Sí que estamos viendo que pequeños comercios también se están lanzando, ¿no?, a ofrecer pagos con Bizum. Ahí lo que estamos viendo es un poco, todavía en Bizum no tenemos el pago físico, el pago en presencial, y lo que estamos ofreciendo son soluciones que combinan un pago virtual de forma física, ¿no? Tanto como autónomos o pequeños comercios pueden lanzarle una operación al comprador que acepte pues como finaliza una compra en una página web, ¿no? Un link o mediante una captura de un código QR que despierte una página web que ya con toda la información de pago lo único que tengo que hacer es introducir pues mi información para completar el pago, ¿no? Estamos viendo que cada vez muchos más comercios y autónomos y profesionales se están lanzando a esta forma de canalizar sobre todo pues los pagos por la tendencia que hemos visto antes, ¿no? El efectivo pues ya no es siempre ha sido históricamente en España el método de pago preferido por los españoles, pero estamos viendo que quizás, sobre todo de cara a esta digitalización, cada vez más pues otros métodos de pagos van a empezar a crecer, y el e-commerce, pues lo que comentaba Pablo antes, ¿no? Yo creo que cada vez va a haber menos miedo para que cada vez se utilicen pues soluciones de compra pues en canales que hasta ahora pues la gente no tenía en la cabeza, y veremos que esa tendencia pues efectivamente cada vez irá más. ¿Te atreves a augurar o a decirnos cuándo crees que desaparecerá el dinero físico, me refiero? Bueno, pues hoy precisamente se publicaba la noticia de que el Banco Central Europeo ya está poniendo los mimbres legales para el euro digital a partir de 2025, ¿no? Me cuesta creer que veremos los tan pronto aquí, por lo menos, ¿no? La desaparición del dinero en efectivo, ¿no? Pero sí que cada vez convivirán con más métodos de pago alternativos, ¿no? Yo creo que la semana pasada pues, se lanzó Coinbase, que también pues, apuesta por las criptomonedas, y veremos que cada vez más, pues, sobre todo las generaciones más jóvenes pues tendrán menos reparos a la hora de usar pues el dinero físico o el dinero que tiene en la cuenta corriente o una criptomoneda a la hora de hacer los pagos. Y eso pues supongo que de 10 a 15 años el panorama que tenemos, sobre todo los métodos de pago, estamos viendo que esto cambia cada año de una barbaridad. No hemos hablado de Google, Facebook... Luego hablaremos de eso, me lo dejo para después. O sea, que seguro que 10, 15 años el panorama es completamente diferente. Lo que pasa es que 10, 15 años, al ritmo que va todo, 10, 15 años puede haber cambiado el mundo tremendo. Patricia, en vuestro caso, ¿qué nuevas tendencias de consumo estáis detectando? Que vosotros también sois un gran termómetro. Bueno, nosotros, a ver, en lo que se refiere al COVID, como ha apuntado Fernando, efectivamente lo que hemos visto es un uso mucho mayor de todos los canales digitales, ¿no?, como os contaba antes. Esto combina, y esto probablemente se quede ahí en el sentido en que los clientes se van acostumbrando, digamos, a operar de una manera que les resulta cómoda, y probablemente eso siga ahí, ¿no? Pero nosotros vemos que sigue siendo muy importante, como decía Pablo, la interacción humana, ¿no? Yo creo que hay muchas situaciones en las que lo digital no se adapta bien a lo que el cliente necesita, ¿no? Tanto en casos, como os contaba, pues más extremos, ¿no?, que gracias a Dios no se dan todos continuamente, ¿no?, pero sí en esos casos extremos, pero también en casos muy tontos, ¿no?, como son incidencias. En cualquier empresa de servicio hay incidencias, y es verdad que los medios digitales están mal adaptados para la resolución de incidencias, y ahí es verdad que la intervención humana sí que suele ser importante. Yo creo que todos como consumidores hemos experimentado, ¿no?, cuando realmente no consigues solucionar algo, que de verdad lo que quieres es hablar con alguien que te lo solucione, ¿no? Luego, en el mundo del automóvil, pues vemos muchas tendencias que veremos a ver, como dice Pablo, hasta qué punto se consolidan, ¿no? Cosas que nosotros vemos que probablemente pues sí están para que vayan avanzando hacia adelante, es, por ejemplo, todo el tema de la preocupación medioambiental, ¿no? Realmente pues vemos que los fabricantes de coches cada vez están más centralizados en coches híbridos y eléctricos, coches menos contaminantes, que las ciudades europeas anuncian planes para restringir la movilidad de coches contaminantes, y claro, eso afecta mucho en la industria del seguro español, porque en España el parque asegurado está muy envejecido, mucho más que en otros países europeos, ¿no?, con una media de 13,2 años. Y eso significa
que va a haber probablemente una enorme renovación del parque asegurado hacia coches menos contaminantes, y en ese sentido en línea directa lo vemos como una enorme oportunidad, porque nosotros siempre hemos sido muy buenos capturando mercado cuando el cliente cambia de aseguradora o cambia de coche, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros queremos, o sea, hace ya 3 años lanzamos nuestra póliza Respira para dar un mensaje al mercado de que nosotros estábamos con ese cambio hacia coches menos contaminantes, ¿no? Y luego hay pues, muchas tendencias, ¿no?, que vemos, ¿no? Pues todo el tema del sharing, no sé si luego querrás profundizar sobre eso, Javier. Sí. Vamos a ver, hay un asunto que es un asunto muy importante, me gustaría que le dedicáramos unos minutos. La economía española está basando o va a basar una parte importante de su recuperación en los fondos europeos, en los fondos que van a estar básicamente destinados a muchas cosas, pero fundamentalmente en 2 grandes vectores, que además han sido así fijados por el presidente del gobierno. Aquí no vamos a hablar de política, obviamente, sino simplemente de lo que nos están contando, que uno va a ser la sostenibilidad, que se ha convertido en el gran mantra de la empresa española, y además acertadamente, y el otro la transformación digital. Van a ser un poco los dos grandes ejes sobre los que van a pivotar una gran parte de las inversiones relacionadas con estos fondos. Yo quería preguntaros a todos, empezando por ti, Patricia, ¿cómo estáis vosotros posicionados en esto? Es decir, si vosotros vais a aspirar a gestionar una parte de esos fondos, a ser motor de inversiones relacionadas con esos fondos, y cómo creéis que se pueda. Ya sé que esto es una pregunta muy amplia que da casi para una conferencia por cada uno de vosotros, pero si es posible que concretemos un poco, porque es verdad que una gran parte del éxito de la recuperación de la economía española va a estar centrada en cómo seamos capaces de gestionar esos fondos, ¿no? Efectivamente, yo creo que los fondos europeos son esenciales y una oportunidad única en España, habida cuenta que además nuestra economía ha sufrido mucho más que en otros países europeos, ¿no? Y sobre todo será esencial pues, su distribución pues, sensata y bueno, promoviendo la creación de empleo y la transformación de los sectores productivos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la transformación digital es esencial, primero porque eficienta a las empresas y, por tanto, las hace más competitivas, y, por otro lado, porque se abre, digamos, todo un sector que crea empleo, digamos, con empleos que hoy pues, probablemente no existen o son muy incipientes, ¿no? Y en ese sentido, Línea Directa pues, está contribuyendo en la transformación digital del sector asegurador para realmente conseguir eficientarlo y, por lo tanto, trasladar a nuestros asegurados cada vez pues, un servicio más eficiente y con unas primas mejores. Vosotros, en vuestro caso, en los fondos europeos, ¿es una oportunidad? ¿Cómo lo vais a manejar? ¿Tenéis algún proyecto? Sí, bueno, nosotros en el fondo dependemos mucho de las entidades financieras, claro, ¿no? que son las impulsoras del proyecto. Sí que hay algunas iniciativas que están en marcha ahora mismo, pues sobre todo pues para canalizar fondos hacia unas transferencias electrónicas pues mucho más seguras, y apoyándonos en lo que es la propia plataforma de Bizum, ahondar un poco más en cómo podemos ofrecer, ¿no?, un servicio que pueda ayudar a los bancos a crear pues soluciones de cada vez mayor valor a los clientes, ¿no? Estamos valorando algunas opciones, pues sobre todo yo creo que de cara a una identificación más segura, son aquellas situaciones donde nosotros tenemos una base de datos pues fuertemente validada, ¿no?, por los propios bancos. La regulación que tienen los bancos en este sentido es muy fuerte, y nosotros tenemos unos datos de gran valor que creemos que podemos canalizarlos hacia unas oportunidades de digitalización fuertes. Y en vuestro caso, Pablo, ¿los fondos europeos son una oportunidad o para vosotros es un poco más indiferente? Sí, a ver, a nivel macro es algo bueno, porque siempre que entra efectivo en una economía, pues todo el mundo de alguna forma se ve beneficiado, pero nosotros lo hemos estado analizando y el problema que le hemos visto son el tema de agilidad, que es siempre lo que pasa con un poco la administración, ¿no? Las empresas que van muy rápido. Nosotros tenemos un proyecto ahora que es seguir mejorando. Tenemos la mayor fábrica de reacondicionamiento de vehículos de España, que saca más de 1000 y pico coches al mes, y que funciona de forma digital con 100 y pico personas. Estamos en Villaverde, que es el distrito más pobre de Madrid, generando mucho empleo, y estamos también un poco haciendo la parte a temas de compensación de huella de carbono y eficiencia. Entonces tenemos muchos de los requisitos, ¿no?, industrial, digitalización, sostenibilidad, que teóricamente cumples esos criterios, pero ahí hay un tema, y es primero los tiempos y la agilidad, que siempre los temas de la administración, y luego que la economía no pierda el foco y que no perdamos el tema de buscar al cliente la satisfacción con el tema de la búsqueda de la subvención, ¿no?, que siempre es un tema, ¿no? Y yo, en mi humilde opinión, y esto ya es más personal,
creo que el dinero está mejor invertido si se reducen los impuestos y se quitan las trabas, que no si se ponen un montón de planes con un montón de subvenciones, que al final el dinero sigue siendo nuestro, aunque sea europeo, y por eso es bueno para España, porque netamente es positivo, pero veo un peligro un poco de cambio de foco, ¿no? Y que los equipos se dediquen a buscar la subvención y hacer el proyecto subvencionable y no hacer el proyecto que añada valor a los clientes, que al final del día eso es lo que va a triunfar a largo plazo. Un tema bien interesante el que acabas de poner sobre la mesa y además bien polémico, pero en todo caso el hecho de que los proyectos sean condicionados, es decir, que tengan que validarlos en Europa, que los tengan que aprobar, quizá elimina un poco ese riesgo, que es un riesgo cierto, de que se convierta en una especie de subvención encubierta, ¿no? Sí, ¿O no? sí, o sea, ¿O te da miedo, vamos? Es más un tema de foco, ¿no? Y que yo creo que el problema que tiene muchas veces la economía para digitalizarse no es solo la falta de recursos, sino el tema de infraestructura. Entonces, creo que puede haber ciertas áreas donde es una oportunidad para crear infraestructura. Por ejemplo, se ha mencionado el caso de los coches eléctricos, pero al final, si no hay medidas para reducir estructuralmente el coste de un vehículo eléctrico, o da igual que sea un coche eléctrico, en Francia es un coche nuclear, porque el 70% de la energía es nuclear, ¿no? Y en España también se queman fósiles, ¿no? O sea, creemos que cuando enchufamos un coche eléctrico estamos salvando al planeta cuando una gran parte de energía la generamos con fósiles, ¿no? Entonces creo que habría que utilizarlos para programas más estructurales, ¿no? Que nos ayuden a mejorar y que sea pues, una bajada, en el caso de la movilidad, pues una bajada estructural de los costes, no solo una subvención por una compra, sino una bajada estructural o crear una red de carga y una infraestructura mucho más grande, o inversión en las baterías para que aumenten su capacidad de almacenaje, es decir, más en tecnología de futuro y menos simplemente en movilizar las ventas, que es algo cortoplacista. Pues quería seguir con este tema, que es bien interesante, y hablando contigo y con Patricia. ¿Cómo la apuesta por el coche eléctrico, que es una apuesta ya indudable de toda la industria y de los gobiernos, cómo va a cambiar vuestros sectores? Es decir, ¿cómo está cambiando los hábitos de movilidad urbana y cómo va a cambiar vuestros sectores? Empezamos por ti, si te parece. Perdona, la apuesta está por el coche eléctrico, es decir, todo el cambio industrial que va a suponer el abandono progresivo del coche de combustión en favor del coche eléctrico. Sí. A ver, en el planeta hay 1,6 billones de vehículos, ¿no? Para 8 billones de personas. Entonces, hasta que esos 1,7 billones de coches se sustituyan, queda bastante, ¿no? Como bien decía Patricia, la edad media es 13 millones y la gente cambia de coche cada 5 o 6 años, ¿no? Con lo cual, esto es como con las emisiones de carbono, ¿no? Aunque dejáramos de comprar cualquier coche de combustión y compráramos eléctricos, tardaríamos décadas, ¿no? en que sea 100% eléctrico. A día de hoy es un 2% del mercado, los híbridos sí que están creciendo mucho. Y nosotros creemos que es una tendencia que va a ir, pero no va a ir tan rápido como la gente quiere, ¿no? O cree. Y ahí lo que nosotros estamos trabajando mucho es en la accesibilidad del coche eléctrico. Hoy los coches eléctricos no son baratos, ¿no? El precio de un coche medio en España son 12.000 euros. No te puedes comprar un coche eléctrico por 12.000 euros, ni con una subvención de 7.000 euros como la que se ha planteado ahora, que está muy bien, pero que no llega. Y entonces hay muchas familias, o sea, digamos que hoy para ser sostenible hay que ser rico, ¿no? Y lo que hay que hacer es generar esa accesibilidad. Y nosotros lo que nos estamos enfocando, ya Clicars es el número 1 en venta de coches eléctricos usados en España, porque un coche eléctrico usado pues tiene un valor mucho menor, incluso que un nuevo con la subvención, ¿no? Y creo que hasta que haya una red de recarga muy fuerte, pues probablemente es más interesante los modelos un poco híbridos. Y en cuanto a cómo está afectando, al final nosotros compramos y vendemos los coches en 30 a 40 días, con lo cual en un mes renovamos el stock. Si mañana España comprara solo coches eléctricos, pues tendríamos el 100% de coches eléctricos, ¿no? Creo que, como decía antes, la clave para sobrevivir en los procesos de digitalización de las empresas no está en adivinar las tendencias, sino está en la capacidad de adaptación y estar constantemente escuchando al cliente. Nosotros escuchamos al cliente constantemente y lo que vemos es un poco de confusión, ¿no? Y los clientes se confunden y mensajes como pues el diésel va a desaparecer o los impuestos van a subir y la gasolina no sé qué, y ahora el eléctrico es el futuro, pero es un coche muy caro y no tengo claro las subvenciones y cómo funciona y la batería. Entonces, un poco lo que creemos es que
hay que hacer inversiones de largo plazo y son tendencias, pero a corto plazo no vemos que, cuando digo a corto plazo, en los próximos años, no vamos a ver un cambio radical en los tal, y creemos que lo que hace falta es mayor claridad de las instituciones en cuanto a cuál va a ser un poco el panorama. De hecho, como anécdota, los coches eléctricos son los que más nos devuelven, ¿no? Porque la gente se compra un coche eléctrico creyendo que... y nos lo devuelve por la gente estresada por las recargas, por todos los coches usados que vienen de generaciones donde las recargas eran de 150 o 200 kilómetros, que todavía nos queda mucho, ¿no? Queda mucho, sí. Patricia, en vuestro caso, ¿cómo está evolucionando el sector de las pólizas del motor relacionado con todos estos cambios tecnológicos? Con la parte de los coches eléctricos, ¿te refieres, Bueno, en Javier? general, o sea, porque es verdad que está evolucionando también todo el mundo de las pólizas del motor, ¿no? Sois cada vez más creativos. Bueno, hay muchas cosas, efectivamente, que están cambiando las pólizas de motor, ¿no? Es cierto lo que dice Pablo de los coches eléctricos. Es verdad que el hecho de la infraestructura de recarga que es verdad que son coches más caros, hacen que los coches, digamos que el parque de eléctricos esté creciendo más despacio de lo que, bueno, pues de lo que sería deseable o esperable hace unos años, ¿no? Aún así es verdad que nosotros sí que nos hemos posicionado como referente, digamos, en los coches eléctricos e híbridos, como te decía, con la póliza Respira, y tenemos ya el 20% de la cuota de coches eléctricos españoles, ¿no? Pero es verdad que hay muchas cosas que están cambiando las pólizas de motor, ¿no? Una claramente es todo el cambio que hay desde el vehículo en propiedad, que sigue siendo muy importante, a todo el tema del sharing, que veremos cómo evoluciona en el futuro, ¿no? Bueno, el sharing, el renting, los créditos balloon para la adquisición de coches, ¿no? En línea directa, lo que nosotros pensamos es que efectivamente nuestro éxito futuro pasa por la adaptación a las necesidades que el cliente tenga, ¿no? Y para eso, para nosotros es muy importante entender bien cómo funcionan esos riesgos, qué necesidades de servicio hay asociadas a esas nuevas formas de propiedad del coche y qué riesgo, digamos, asegurador hay en torno a eso para siempre dar la mejor prima, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues nosotros somos ya la primera compañía aseguradora de motosharing en España, tenemos flotas de sharing de coches también, tenemos flotas de renting, porque queremos entender bien ese riesgo y cómo va evolucionando eso, ¿no? También lanzamos nuestro producto de Llámalo X, que es un producto que es el seguro que te incluye un coche, ¿no? Un coche en renting que viene asociado al seguro, que es una cosa muy innovadora y que además ha tenido mucho éxito con los clientes, ¿no? Para nosotros es muy importante entender, como te decía, el riesgo asegurador. Y luego es muy probable que las pólizas y sobre todo las primas cambien también muy asociadas a la información que hay respecto a la conducción personal de cada cliente, ¿no? Cada vez hay más datos respecto a la conducción personal, bien que sea que vienen del propio coche o de apps, digamos, que el cliente se instala. Nosotros vamos a lanzar ahora nuestra app de UBI, de User Based Insurance, de conducción, digamos, que mide la conducción personal del cliente, y eso hará que las primas sean cada vez más personalizadas y probablemente más ajustadas a la conducción de cada cliente. Y eso es un gran cambio para el sector asegurador también. O sea, tú monitorizas la conducción de cada cliente la conducción y fijas de cada el precio cliente. en función de esa... Y fijas el precio, efectivamente, premias a los conductores que tienen una mejor conducción y vas aprendiendo, digamos, cómo los modelos de riesgo que nosotros tenemos hoy para evaluar una prima muy personalizada, que es parte del gran éxito de Línea Directa, que cada cliente paga una prima distinta al siguiente cliente, ¿no? Y muy en función de su propio riesgo, pues cómo podemos ir ajustando eso cada vez más, premiando cada vez más a los mejores conductores. Claro. Y tú en esa monitorización, vamos, tú me refiero a Línea Directa, sabe hasta la velocidad media que lleva ese conductor. Exacto, claro, sí, la velocidad de frenado, etcétera, ¿no? Sí, sí. Qué interesante. En vuestro caso, Fernando, mencionabas antes lo has mencionado así de pasada a Google, y me gustaría que incidamos en esto. Es decir, ¿cómo influyen en vuestro sector las mega grandes operadoras, los famosos GAFAs, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, es decir, todos estos grandes operadores mundiales que efectivamente todos, también me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Porque siempre se ha hablado de que el día que Amazon empieza a vender seguros o que Facebook empieza a vender seguros, que cambiará todo el sector, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo influye? Bueno, de hecho, una de las razones por las que Bizum también
nació en su día fue también para que los bancos tuvieran un mecanismo de competencia, ¿no?, frente a todas estas grandes tecnológicas, ¿no? En el fondo, la forma de la unión hace la fuerza, ¿no? Un servicio que cada vez use más usuarios pues pondrá las cosas más difíciles de cuando lleguen, ¿no?, a estas grandes tecnológicas. Al fin y al cabo, sus modelos están muy centrados en que el usuario pase cuanto más tiempo en sus aplicaciones, en sus entornos, y recabe mucha más información de lo que hacen. Ahora mismo los pagos es una de las piezas que todavía tienen pendientes de conseguir con mayor profundidad. Pues Google Pay ya lo tiene pues a través de, si metemos las tarjetas metidas dentro de su aplicación cuando pagamos en las tiendas. Apple dentro de poco lanzará su propia tarjeta. Facebook lleva años anunciando, ¿no?, que va a lanzar su servicio de pagos pues integrado dentro de ese suite de aplicaciones, pues Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, y poco a poco yo creo que veremos pues que estas grandes tecnológicas quieren desintermediar, ¿no?, a los servicios financieros tradicionales, pues ofreciendo una solución generalmente basada en una experiencia de usuario mucho más ágil. El problema es ver cómo eso combina con la seguridad, ¿no? Ahora mismo tenemos una directiva de pagos europeo que obliga a que las transacciones tienen que tener una autenticación reforzada, y sobre todo pues si consiguen ofrecer un servicio que iguale en experiencia de usuario pues a las herramientas que ahora mismo existen, pues seguramente pues cuentan con una base de usuarios pues que es difícil competir, ¿no? Creo que solamente en WhatsApp en España hay más de 26 millones de usuarios, ¿no? Exacto, y luego hay otro problema. A lo mejor, Fernando, no te quieres meter en ello porque es verdad que es más polémico, pero mientras, en contra de lo que la gente se cree, mientras que la banca es un sector hiperregulado, es decir, no hay ningún sector económico más regulado que la banca, estas mega plataformas, estas mega compañías tienen mucha menos regulación, ¿no? Ese es uno de los hándicaps, ¿no?, con los que ahora mismo pues, en las entidades financieras quieren hacer valer que no hay una simetría, ¿no?, en el mercado. Pero bueno, yo creo que en el fondo será cuestión de que el usuario también valore, ¿no?, que la seguridad que le ofrecen estas aplicaciones frente a la seguridad que le aplica la aplicación que le proporciona la aplicación del banco. Yo creo que ha sido uno de los pilares en los que se ha construido Bizum. En el fondo, nosotros partimos de la seguridad pues, del entorno financiero. Esta es la aplicación de tu banco y cualquier problema sabes que tu banco está para solucionártelo, ¿no? Nosotros seguiremos apostando por esa vía y queda por ver efectivamente pues cuando estos servicios se implanten con toda la fuerza de los millones de usuarios, pues por dónde se decanta el cliente, ¿no? Te decía, Patricia, a vosotros en el sector asegurador os preocupa estas grandes plataformas, estas grandes megacompañías mundiales. Bueno, este es un tema que lleva mucho tiempo hablándose, ¿no? Lleva mucho tiempo estando ahí, ¿no? Sobre si los Amazon pues pueden, o sea, los Amazon, bueno, hablo de Amazon, de Google, ¿no? Todos los en general, si se pueden meter en el sector asegurador, ¿no? Y hasta qué punto serían dañinos para las compañías que estamos ahí. Yo creo que, bueno, desde luego no hay que despreciar ningún competidor, ¿no?, ni las cosas que pueden suceder en el futuro. Y es verdad que en línea directa sí seguimos qué está ocurriendo en el mercado, no solamente de estas grandes compañías tecnológicas, sino también las insurtechs, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que el sector asegurador es un sector muy regulado, con unas, digamos, con unas características muy concretas desde el punto de vista del capital, de la solvencia, de las provisiones. Y eso es verdad que no es un tema baladí. Y además es un sector de mucho oficio. O sea, yo creo que el sector asegurador no es un tema que puedas empezar a hacer así de buenas a primeras. Es un poco como el sector financiero, el sector bancario, es un sector de mucho oficio, ¿no? Y de hecho, la prueba de ello es que insurtechs, que bueno, aquí en España pues realmente pues no hay gran cosa, ¿no? Pero es verdad que en Estados Unidos sí hay compañías aseguradoras pequeñas que están pues levantando mucho capital y haciendo cosas muy interesantes, pero que no logran hacer negocios rentables. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante seguirlo, sí es importante saber qué está pasando en el mundo, pero nosotros estamos muy centrados en ser nosotros el referente digital de los seguros en España, más que en preocuparnos muchísimo, ¿sabes?, sobre lo que puede venir. Bueno, pues nos quedan apenas 5 minutitos y sí que quería terminar con una pregunta, la misma para todos. Empezamos por ti, si te parece. Fernando, ¿cuál es el gran reto relacionado con la transformación digital que tiene ante sí Bizum? Bueno, yo creo que en el fondo el camino por el que está apostando Bizum es potenciar la cuenta como método de pago para casi todo, ¿no? Ahora mismo en Europa pues hay una iniciativa pues, de los grandes bancos europeos por apostar por crear un esquema paneuropeo
que pueda pues, competir de igual a igual con Visa o Mastercard, ¿no? En España, pues, en Europa adolecemos de la existencia de un método de pago pues, general que no venga de fuera, ¿no? Ahora mismo pues, las grandes compañías de pago, Visa, Mastercard, American Express, pues no hay ninguna europea, y una de las iniciativas que sobre todo quiere cubrir esta alianza, ¿no? de bancos en Europa es sobre todo apostar por la creación de un esquema que pueda competir de igual a igual, potenciando sobre todo las transferencias instantáneas, que es por lo que aboga Bizum, y la garantía pues, de que directamente, sin ningún instrumento subyacente, se hace un pago desde una cuenta a otra en menos de 5 segundos. ¿Y crees que Europa está preparada para competir en este campo? Bueno, lo que son las raíles, la parte tecnológica ya está montada. De hecho, de España es uno de los países que más penetración tiene en transferencias instantáneas. Aquí ya hemos puesto todos los palos necesarios. Y ahora queda pues que Europa, pues es el problema de Europa, ¿no? Que tenemos un mercado un tanto fragmentado, que pueda llegar a tener el mismo nivel de penetración en el resto de países para que pueda ser un método de pago estándar. Gracias. En vuestro caso, Pablo, ¿cuál es el gran reto de Clicars para los próximos meses o años? Casi más meses que años. Sí, bueno, o sea, el mayor reto es, ahora que ya es sorprendente, pero en 5 años nos hemos convertido en la empresa número 1 en nuestro CNAE, ¿no? Que era un ejemplo de lo que es los ciclos de rapidez. Vale, está muy bien, la digitalización te ha permitido llegar a ser el número 1, pero que no te aparezca otro Clicars por detrás, igual que tú que has desbancado en 5 años, pues te puedes bancar a alguien, ¿no? Y es el gran reto que tienen todas estas empresas que han llegado a un scale-up global, de mantener esa agilidad y esa frescura del primer día, aún siendo muy grande, ¿no? Y no convertirte en aquello a lo que has disrumpido o en empresas más lentas o más burocráticas, ¿no? Entonces aunque es cierto que comentabais antes, la mayoría de las empresas mueren más de suicidio que de homicidio, o sea que a veces te obsesionas demasiado con la competencia cuando lo que tienes que hacer es mejorar tú internamente, pero sí que es cierto que nunca tener cero complacencia, estar siempre obsesionado para dar la mejor experiencia al cliente. Y si da siempre la mejor experiencia al cliente en cuanto a precio, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a entrega, esa es la clave para sobrevivir. Entonces eso es obsesión con lo que hizo Clicars exitoso desde el día 1, que es obsesión por mejores precios, entrega lo más rápido posible, la mejor disponibilidad y servicio para los clientes. Desde luego, una empresa que pasa en un año de 100 a 400 empleados es un modelo de éxito brutal. O sea, que es verdad que corre el riesgo de aburguesarse, si me permites la expresión. Exacto. Morir de éxito, que es al final lo que dice la duración media de las empresas en el S&P 500, ahora son 16 años, ¿no? Y la gente, Facebook tiene 17 años, ¿no? Facebook ya ha superado... ¿Esto qué? ¿Estás intuyendo el declive de Facebook o qué? Bueno, o igual no, pero es cierto que los ciclos de las empresas ahora son mucho más cortos, ¿no? Y el enemigo no es otras empresas, el enemigo es la velocidad de los cambios y la capacidad de adaptación, ¿no? Muchas gracias, y Patricia, terminamos contigo. ¿Cuál es el gran reto de Línea Directa para los próximos meses o años? Pues yo te diría, bueno, nosotros tenemos muchos porque somos una compañía muy ambiciosa, pero te diría que una cosa que nos ha pasado es que nosotros no esperábamos que la transición de nuestros clientes a los medios digitales fuera tan sumamente rápida, ¿no? La adopción fuera tan rápida. Y para nosotros es esencial mantener esa velocidad de adaptación y esa capacidad de, ahora que están ahí, pues realmente que cada vez seamos la compañía más usable, más cómoda, más digital, enfocada hacia el beneficio de nuestros clientes. Para eso hemos tenido que cambiar muchísimas cosas internamente, ¿no? Pues modificar cosas de nuestra cultura corporativa, mejorar toda nuestra arquitectura tecnológica y cambiarla, cambiar cómo eran las propias operaciones de Línea Directa dentro, ¿no? Y nuestro gran reto es seguir yendo a toda velocidad para servir cada vez mejor a esa nueva forma de interactuar de los clientes que hasta hace nada eran telefónicos y ahora son en su gran mayor parte digitales. Bueno, pues oye, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Patricia, muchísimas gracias por recibirnos en vuestra casa. Y muchísimas gracias por tu aportación. Fernando, muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias. A mí de verdad que me ha encantado escuchar. Yo soy un apasionado de la economía y del mundo de la empresa. He aprendido mucho, me ha encantado escucharos. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos. Ya. Oye, muy bien, muchas gracias. Ay, bueno, muchas gracias a vosotros por venir y por todo.